Bienvenido a una introducción a la combinatoria pruebas. Las pruebas explicativas suelen denominarse pruebas combinatorias. En general, para dar una prueba combinatoria para una identidad binomial, digamos que A es igual a B, hacemos lo siguiente. Número 1. Encontramos un problema de conteo para responder de dos maneras. Número 2. Explicamos por qué la respuesta al problema de conteo es una. Y luego 3. Explicamos por qué la respuesta al problema de conteo es B. Dado que tanto A como B son las respuestas a la misma pregunta, debemos tener A igual B. La parte difícil es llegar a la pregunta. En esta lección echaremos un vistazo a dos pruebas combinatorias. Para la identidad binomial y elija K es igual a n-1 elige K-1 más n-1 elige K. En la lección anterior hemos demostrado que esto es cierto usando una prueba algebraica. Una forma de ver que la ecuación es verdadera es considerar cadenas de bits. N elija K es el número de cadenas de bits de longitud n que contienen K1. Algunas de las cadenas de bits comienzan con un 1 y el resto comienzan con un 0. Primero considere todas las cadenas de bits que comienzan con 1. Después de 1, debe haber n-1 bits más para obtener una longitud total de n, y exactamente K-1 de ellos deben ser unos, como ya tenemos un 1 y necesitamos un total de K huesos. ¿Cuántas cuerdas hay así? Bueno, hay exactamente n-1, elige K-1 de esas cadenas de bits. De todas las cadenas de n bits de longitud que contienen K1, n-1 elige K-1 de ellos comienza con un 1. Del mismo modo son n-1, elija K, que comienza con un 0. Necesitamos n-1 bits y ahora K de ellos deben ser unos. Como hay n-1, elija K bit cadenas que contienen n-1 bits con K1. Es decir, el número de cadenas de n bits con K1 que comienzan con 0. Respondemos a la misma pregunta de dos maneras diferentes, por lo que las respuestas deben ser las mismas. Por lo tanto, n elige K es igual a n-1 elija K-1 más n-1 elige K. Así que esta sería una posible prueba combinatoria de la identidad binomial. Echemos un vistazo a una segunda prueba combinatoria. Así que aquí hay otra forma de explicar por qué la ecuación es cierto. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar K ingredientes de pizza de un menú que contiene n opciones? La forma de hacerlo es evaluar y elegir K. Otra forma de responder a la misma pregunta es primero decide si quieres anchoas o no. Si quieres anchoas, aún necesitas elija K-1 aderezos a partir de ahora n1 opciones. Esto se puede hacer en n-1, elija K-1 formas. Si no quiere anchoas, entonces aún necesita elegir K ingredientes de n-1 opciones. Se acabaron las anchoas. Puedes hacerlo en n-1 elige K maneras. Dado que las opciones con anchoas son disjuntas de las opciones sin anchoas, las opciones totales son n-1 elige K-1 más n-1 elige K. Así que una vez más respondimos la misma pregunta de dos maneras diferentes. Así que las dos respuestas deben ser iguales, n elige K igual a n-1 elige K-1 más n-1 elige K. Espero que esto te haya resultado útil.